Bienvenidos a una de las zonas más millonarias del mundo. Me encuentro en una de las zonas que viven muchos multimillonarios. ¿Qué diría yo? Multimillonarios no, billonarios, amigos. Es una de las zonas más exclusivas y millonarias del mundo. Acá viven como 50 billonarios. Es uno de los lugares más ricos del mundo. Hay unas mansiones que valen millones de dólares, incluyendo la casa del presidente Donald Trump, que es Mar Largo, que acabo de pasar por ahí. No se ve muy bien porque está todo cercado y solamente lo puedes ver por fuera. Bienvenidos a Palm Beach. Ahora, hay West Palm Beach, donde vive la gente de menos dinero, que es cruzando el puente, bueno, al otro lado del puente, y esta zona que es Palm Beach. Son dos cosas totalmente diferentes. Acá tienes que cruzar el puente y acá solamente vive normalmente gente adinerada. Esta que ven atrás mía se llama el Worth Avenue Clock, que es el reloj de la avenida Worth Avenue, y es el nombre de una de las avenidas más famosas. Hay un shopping center que son tiendas exclusivas y venden todo carísimo, así que voy a ir a chequear a verlo. Dentro de un ratito les enseño. Voy a explorar un poquito por acá. La playa está bien bonita, está corriendo bastante aire ahorita. Es pequeña, más tarde voy a ir a otra playa. Miren, acá tienen las tiendas, por ejemplo, Carolina Herrera. De verdad que no hay mucha gente hoy día, pero es un día lunes y es temprano, puede ser por eso, ¿no? Son tiendas exclusivas y yo creo que los modelos son exclusivos y los precios deben ser más caros de lo normal. Todo esto se llama Worth Avenue. Y ahí están los famosos relojes Rolex. Ese está bien bonito, me pregunto cuánto valerá un reloj de estos. El Rolex ya son carísimos, ¿no? Y acá hay para caballeros también. Allá al frente tienen Louis Vuitton, tienen Valentino. Y miren, por supuesto, ese carro, un Porsche. Está bonito ese color, ¿no? La verdad, me da un poco de pena meterme y preguntar los precios. Es algo que yo no puedo comprar algún día. No sé, la verdad, no sé si aunque tuviera un montón de dinero me gastaría tanto dinero en un vestido o cosas. La verdad, no sé, me da pena. Pero voy a ver si se puede entrar. Preguntar, de hecho que sí, yo me imagino que sí. Francés Valentino. Te ponen hasta chocolatitos ahí, ¿ves? Para que te sientes y te pruebes. How much is this white jacket? That white jacket is, everything in the store is 30% off. 30% off. Thank you. Okay. Excel. It's $298 and then there's going to be 30% off. 30% off on top of that. 300. Okay. All right. That's not bad. Try one on? Let me see. I'm just looking around right now. Okay. Thank you. I appreciate that. That's not good. Okay. Una casaquita blanca está como $300 y tiene un 30% de descuento en toda la tienda. No está tan mal. Bueno, pero creo que esa tienda no es tan cara. Hay otros por acá que creo que las cosas dependiendo cuestan miles de dólares. Vamos a ver. Lamborghini. Wow. Sí, creo que es un Lamborghini, un carro Lamborghini. Hay varias casas que están vendiendo y también departamentos. Y he escaneado, hay un código ahí y están acá los precios. Miren, están como 3 millones, 4 millones. Wow. Y esos solamente son, creo que no son casas tan grandes.
Bueno, eso tiene 6 habitaciones. La casa que está acá, bueno, la rentan, ¿ya? Y esa está $18,000 al mes. Wow, $18,000 al mes. Es una casa pequeña. Esto es como un departamento. Solamente el mantenimiento cuesta $6,000 con 48 al mes. Y esto es en West Palm Beach. Es como un departamento de 3 habitaciones, 3 baños. Wow. Gente que también viene acá, que no viven acá en esa área, pero como yo, vienen a ver cómo viven los billonarios en esta zona. Ay, miren, ve, esta calle, ¿sabes cómo se llama? Adivinen. Peruvian. Calle peruana de Perú. Estamos en todas, estamos por todos lados. No les miento, ahí está, ve. Peruvian Street. En una de las calles más millonarias de Estados Unidos, se podría decir del mundo. ¿Qué cosa es? Creo que es un restaurante, vamos a chequear qué cosa. Bueno, la calle se llama Peruvian, pero esta es una tienda. Es un market. Miren, este es un pequeño supermercado. Wow, vamos a ver. Creo que es como francés, $33. No tengo ni idea qué cosa será eso, de verdad. Wow. Bien fancy, se ve bien elegante. No está mal, miren, acá la sopa, como está $18, pero sí es un poco caro. Creo que esto es para 2 personas, pero es un poquito nada más. Wow. $14, ensalada de pollo. Wow. Y esto es así, es como un supermercado en donde están los millonarios. Wow. Ay, qué rico, todo eso se ve. Acá están los precios. Un croissant te vale $5. Pero esas tártaras no veo el precio. Déjame ver. No veo el precio. Si quieren ese pequeñito, uno de esos está como $8 o $9. Oh, ese se ve rico. El hummus, $11. No mal. La ensalada, que es como para 2 personas, $19. Está un poco caro, pero no está mal. Los precios. No mal. Ok, el agua mineral está $5. Wow. Pero se ve buena el agua. El Fiji, $5. De medio litro. Y la gaseosa, $3 cada una. En el supermercado creo que un paquete de 6 te vale eso. Ok, los precios están un poco caros, ¿no? Que era de imaginar, pero no creo que está tan exorbitante. Bueno, no es un restaurante, es como un pequeño supermercado. Así que siempre va a ser un poco más barato. Vamos a regresar para allá. ¿Y qué más encontramos? El puppy dog. Y allá tienen Tiffany & Company, que es todo lo que es jewelry, alhajas, collares, anillos. Viene un montón de diamantes allá. Oh, miren, ve. Ahí están los precios. ¿Saben cuánto está uno de esos anillos con diamantes? $69,000. El otro está $43,000. Y el que está más al fondo, $175,000. Y el del costado, $265,000. Wow, ¿cómo se me puedo comprar una casa? Pero es precioso. Este no está mal, $950. $30,000. $19,000. Ahí están los precios. Ok, ya se dan una idea. Pero claro, es que son diamantes también. Pero sí, ¿cómo se me puede comprar una casa? Esa tienda en buena hora le pusieron precio. Es un Tesla, pero no me gusta. Louis Vuitton. Ya saben que las carteras acá son carísimas. Otro Tesla. Estoy en el Starbucks acá, tomándome un frappuccino.
El precio está casi igual, un poquito más, 6, 7 dólares. Nada del otro mundo, la decoración. Estas casas, amigos, valen millones de dólares. Hay una casa que la dirección es 1540, el 2024 la pusieron a la venta a 88 millones de dólares. Vamos a pasar por aquí dentro un ratito, ahí les voy a indicar. Y acá tienen la playa al frente y por supuesto esa parte es playa privada. Todas estas casas valen millones y viven billonarios. Existen 50 billonarios que viven en esta área. Y no se puede ni parar, no hay para que camines por acá. Solamente es una calle, una avenida que se llama Ocean Drive. No hay donde caminar, no hay donde parquear, no hay donde estacionar. Y es porque pues son calles privadas, hay como unas pequeñas calles ahí que entras, pero son calles privadas, nadie puede entrar, solamente las personas que viven ahí. Cómo me gustaría conocer a alguien para poder entrar en una de estas casotas. 1560, esta casa la que viene, esta de acá, 88 millones. Wow, esta debe valer por ahí también. Qué bonitas ves, son mansiones. Y ahorita vamos a pasar por la casa del presidente Trump. Bueno, es como un club porque es una mansión, pero tiene adentro golf y tiene varias áreas. Qué bonita casa. Wow. Amigos, esta es la mansión o el club privado llamado Mar-Largo, propiedad del presidente Donald Trump, que la compró en el año de 1985 y después se convirtió en un club privado. Pero parte del inmueble sigue siendo la residencia privada del presidente Donald Trump. Algunos le llaman su casa blanca de invierno para recibir invitados, hospedar eventos y descansar. Cuenta con 58 habitaciones o dormitorios y 33 baños. Cuenta con un gran salón. Tiene una torre de observación de 23 metros que ofrece vista al mar y a la laguna. Los materiales de construcción y decoración son de altísima calidad, con servicios tipo resort, algunos cuartos de huéspedes, spa, piscina e instalaciones de lujo. Me estoy acercando a una casa que el dueño anterior fue de un caso muy controversial. Vamos a ver si la podemos ver. Ahora está bajo otro dueño, pero es la famosa casa de Jeffrey Epstein. Mira esas casotas. Ese no es, es el al costado. Ahorita lo voy a dar la vuelta. Este era su barrio. Esta era la casa. La han remodelado, pero ya no es, ya era del caso controversial. Pero ya la renovaron, ahora tiene otros dueños. Un caso controversial. Ahí está la casa, Wow, miren esas casotas. The Breakers. Wow, beautiful, hermoso. Your destination is on the right. Me encuentro acá afuera de uno de los resorts más caros, más exclusivos de esta zona de Palm Beach, que es The Breakers. Uno puede entrar a visitar si es que no te estás hospedando acá. Tienen un shopping center, como unas tiendas y un restaurante, pero necesitas reservación si no me equivoco. Hay parqueo que es totalmente gratis, solamente tienen que decirle que ustedes van a visitar y se parquean para el lado derecho
También hay ballet parking que tiene que pagar, no sé cuánto será. Pero mira qué hermoso es. En un ratito más les voy a decir cuánto vale una habitación acá para quedarse en este resort. Vamos a entrar a ver, ¿ok? Imagina un palacio renacentista a orillas del Atlántico, un hotel de ensueño que hoy es sinónimo de lujo y glamour, pero con más de 125 años de historia. Esto es The Breakers en Palm Beach. Es un hotel de lujo y glamour. Miren este techo. Wow. Qué bonito es. Muy amable la señorita que te da la bienvenida al comienzo. Yo le pregunté qué áreas era para visitar, ¿no? Que estoy visitando. Y muy amable la señorita me indicó que hay una área para este lado a la izquierda donde hacen los eventos y también una área a la derecha donde hay tiendas. Acá es donde hacen los eventos, las bodas. Vamos a seguir chequeando por acá, mira qué bonito. Este hotel fue pintado por 72 artesanos italianos. Fueron traídos desde Italia exclusivamente para pintar los techos del lobby y los pasillos principales. Tardaron más de un año en completar el trabajo que hoy se considera una obra de arte y lo hicieron a mano. Acá está el bar, pero ahorita está cerrado. Abren a las 6. Son como las 3 de la tarde. Mira qué bonito. Miren el techo, qué bonito es. El estilo arquitectónico del resort es inspirado en las villas renacentistas italianas del siglo XV. Beautiful. Muy bonito. Estaba chequeando por internet y una habitación acá es una suite. Está como $4,300 la noche. Wow. Voy a explorar un poquito la parte del otro lado, que es el norte. Hay un restaurante y creo que tiene vista a la playa. Mira, ese es donde se ponen las cartas. Qué bonito, güey. Es antiguo, wow. Desde sus habitaciones ponen ahí son las cartas y todo baja hasta acá. ¿Ve? Para que el cartero lo recoja, qué bonito, ¿ve? Y acá está en el primer piso al costado de los elevadores. Tiene su propio sistema postal. En sus primeros años el hotel era tan grande que tenía un sistema interno de mensajería para entregar cartas y notas entre los huéspedes hospedados. Para allá tienen la vista a la playa. Vamos a ver, vamos a chequear. Y ahí está la playa. Así es, $4,300 aproximadamente. Y ese es antes de los impuestos, porque me imagino que hay otros fees, otros cargos. Aunque dice que todas las amenidades están incluidas. $4,300 la noche para 2 personas en una suite. Tienen un restaurante aquí, Seafood Bar. Ocean Tower Print 80. Ya vieron los precios del restaurante. Ahí les enseñé la carta. Está como $70-80 un plato. Y también tienen un seafood bar que está como más de $100. Era de suponerse. Esta playa solamente es para los huéspedes nada más. Miren, ve. Y se han hospedado familias prominentes y magnates, miembros de la élite y celebridades, nombres como los de las familias de los Rockefellers, así como industriales como Andrew Carnegie, JP Morgan, entre otros, y presidentes estadounidenses. Ok, y desde aquí afuera, desde este hermoso resort, termina mi día en este hermoso lugar, Palm Beach. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye.